¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos nuevamente en una de nuestras jornadas de entrevistas durante este proceso electoral, elecciones 2021. Carmen, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañes hoy. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Un placer tenerte aquí. Candidata a diputada por el Distrito 4. Así es. ¿Cómo te ha ido en estos días de campaña? Bien, muy bien. La verdad es que estoy muy contenta. El recibimiento de la gente ha sido muy bueno. La apertura para escuchar las propuestas y sobre todo para que me conozcan y para conocer yo más de la problemática ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor. Hemos tenido ya la oportunidad de entrevistarte en otras secciones que tenemos aquí en Galo Comunicación, junto con nuestro compañero Mario Vázquez. Esta parte empresarial que es por la que te conocemos tanto, tú vienes de la isla de Cozumel y vienes de una larga trayectoria a nivel empresarial, justamente estuviste en la Coparmex. Cuéntanos cómo viene este tema de las propuestas que tú traes de cara a este proceso electoral. Pues mira, yo creo que hoy necesitamos más ciudadanos involucrados en la vida pública del país. Realmente es, como tú dices, precisamente desde Coparmex, desde donde surge la alianza Va por México, es quien gestiona y quien convence a estos tres partidos históricamente enfrentados de sentarse a la mesa y formar un bloque opositor de cara a estas elecciones, ¿no? Y en tanto eso sucedía, también el mismo Coparmex formaba un levantamiento de liderazgos a nivel local para poder brindarle perfiles a esta alianza de ciudadanos ocupados y comprometidos con su estado, con sus regiones, para poder proponer caras frescas, gente con preparación, con conocimiento, con experiencia en diferentes sectores, que pudieran, utilizando los vehículos los partidos como un vehículo, llegar a ocupar cargos en el Congreso, desde donde con criterio, con sentido común, con una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo no solo en México, sino en el mundo, pudieran tomar decisiones de manera independiente y votar aquello que fuera en pro de las mexicanas y los mexicanos, más allá de los intereses de un partido. Carmen, ¿qué distrito? El Distrito 04, ¿no? Distrito Federal 04. ¿Cuál es su cobertura o cuál es lo que abarcan en Quintana Roo? Pues mire, en Cancún particularmente, parte de la zona hotelera, algunas zonas irregulares, también Bonfil, parte de Leona Vicario y todo Puerto Morelos, más o menos así está constituido. Luego si quieren les dejo un mapita más detallado, pero más o menos así está conformado. Me llama la atención esto de candidatos ciudadanos, porque finalmente se hizo una brecha de repente en que era el candidato, el político, y siempre, o en las últimas elecciones decían, es que yo no soy político, yo no soy de partido, políticos tenemos que ser todos, tenemos que involucrarnos en eso. Todos tenemos que ser políticos en el sentido de que todo lo que sucede en la política nos afecta de una u otra manera. Es imposible estar ajeno, y por eso cuando la gente dice que a mí no me gusta la política, no es que te guste o no te guste, es que las decisiones que se toman ahí inciden en nuestra vida, inciden en nuestros negocios, inciden en la vida de nuestros hijos, de nuestra gente. Entonces sí es bien importante estar informados y participar de manera activa, porque además de eso se trata la democracia. Uno puede elegir a alguien y ese alguien por algún motivo, o que le prometió algo, que le dijo que iba a hacer algo, y si a la hora que llega y no hace lo que se comprometió a hacer, tú tienes que tener la información para poder reclamárselo, y cuando lleguen las siguientes elecciones decir, no hizo lo que dijo que iba a hacer, ni siquiera lo intentó o lo hizo mal, y entonces si lo hizo bien lo reelijo, y si no, entonces busca otra opción. ¿Qué es lo que pasa? Que pues siempre se veían las mismas caras, siempre se veía la misma gente, y hay una gran apatía, mucha desilusión. Yo todavía me toco con eso, y créanme que precisamente es esa apatía y esa desilusión que yo también tuve en su momento como ciudadana, el que me hizo pensar, bueno, o sea, si no se están haciendo las cosas como yo creo que se deberían de hacer, como me parece que se harían mejor, pues le entro, dejo de quejarme y le entro, y voy yo y si tengo la oportunidad de hacerlo, voy y lo hago, porque hoy más que ciudadanos preocupados necesitamos ciudadanos ocupados. Claro. Que verdaderamente nos representen, que tengan nuestros intereses por delante y no sus propios intereses o los intereses de un partido, ¿no? Que verdaderamente vayan a hacer lo que tienen que hacer, que es revisar todas y cada una de las propuestas que se presentan en el legislativo, analizarlas
y después discutirlas, no nada más pasarlas de largo con una palomita, ¿no? Entonces, o inclusive ellos mismos ingresar propuestas que son necesarias para, en este caso, y la problemática más grave que se vive en Quintana Roo en general y en especial en el distrito que me toca, pues es la seguridad, ¿no? Cuando se canceló el Fortaseg, nadie pensó en el problema tan grande que nos iba a generar, porque si ya teníamos un tema de inseguridad, pues si le quitas los fondos a la capacitación, al equipamiento y a la dignificación del policía, pues el problema se te agrava, ¿no? Y lo pasas de un plomazo y lo apruebas, ¿no? Eso no se hace. Si tienes un problema de salud, si tienes una pandemia encima, pues haces un esfuerzo para asignarle más presupuesto a la salud y a la compra de vacunas, y solamente le incrementan el presupuesto, si acaso en un 12% en un año de pandemia, pues eso tampoco está bien. Hay que revisar el presupuesto cuando uno lo va a aprobar, ¿no? Y si además estás en una situación crítica por una crisis económica, pues no quitas los recursos para la promoción turística, no, al contrario, asignas también recursos para un paquete económico de recuperación, apoyas a las micros y las pequeñas empresas, que son las más en este país y las más vulnerables ante esta situación, le das para adelante al seguro de desempleo, al salario universal que se está proponiendo ya ahí, que no lo han querido discutir, que no lo han querido aprobar, para salvar vidas de muchos mexicanos que no es que no quieran ir a trabajar, es que no tienen trabajo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que deben ser prioridad, empezando por esas tres, que hoy no son prioridad, y que necesite gente que no tiene una línea de votación, sino un sentido común, como te decía, y ponerlas hasta arriba de la lista. Cero grilla y más política, como tú dices. O sea, a todos nos interesa la política, pero no la grilla. Que eso es un palabra. Más servidores públicos. Claro, esos son. Servidores públicos. Para escucharnos, para atendernos. Aquí en tu caso en particular, a mí me llama mucho la atención cómo es que vienes de la isla de Cozumel a representar este distrito, y qué te has encontrado en esta calle, porque te ha tocado un distrito con diferencias abismales, ¿no? De la zona hotelera a las áreas de invasión, por ejemplo, toda esta zona. Sí soy cozumeleña, pero te digo una cosa, como tú dices, mi participación en los liderazgos empresariales y mis mismos negocios me hacen estar por todos lados. Yo tengo también aquí un lugar en donde vivía buena parte de la semana, antes de que empezara la pandemia, por supuesto, y también me tocaba ir a Ciudad de México, y también me tocaba ir a muchos otros lugares, porque mis negocios están en todos estos lugares. Y precisamente eso te hace darte cuenta de muchas cosas que no solo se están haciendo en otros estados, sino se están haciendo en otros países, con esta visión que a veces te presentan en consejos empresariales, en reuniones. Yo era consejera nacional de Coparmex, también por eso me tocaba ir a México, vocera nacional, y ahí te presentan todos estos escenarios de lo que está sucediendo en México en comparación con lo que está sucediendo en el mundo, y dices, claro, si no es el hilo negro, si es entender que durante una época en donde hay una crisis económica y una crisis sanitaria y una crisis de inseguridad, pues las prioridades tienen que ir hacia ahí. El recurso tiene que ir hacia ahí. Bastante pagamos de impuestos nosotros como para que no se asignen a resolver nuestras necesidades inmediatas. Entonces es por eso que decido brincar, involucrarme. Originalmente era un espacio plurinominal de representación proporcional, y después se abre la posibilidad de ir por el distrito 4. ¿Por qué no el distrito 1, que era el que hace más lógica? Porque ahí en el distrito 1 ya había una candidata que es una mujer extraordinaria, que proviene también de un liderazgo empresarial, que nunca había estado involucrado en esto, Estefanía Mercado, abogada, humanista, presidenta de la Cruz Roja, que tenía ya también un reconocimiento en Playa del Carmen y en Tulum y en toda esa zona, porque acuérdate que el 1 es una zona mucho más amplia, inclusive mucho más que Cozumel. Ya había ahí es una candidata en la que yo creo y a la que quiero y apoyo firmemente, y acá pues se abrió el espacio en el 4 y me dijeron, ¿quieres ir? Y dije, pues yo lo que quería era legitimar con votos esta candidatura proporcional y por supuesto empaparme y involucrarme más, conocer más de la problemática a detalle, porque a nivel macro la tenía muy clara. Y pues por eso estoy aquí. Al final del día creo que hoy se necesita más gente que diga, voy,
¿no? Porque nos podemos quedar muy cómodos desde nuestros negocios, desde nuestra casa, y verlo todo pasar y ser espectadores y quejarnos. Pero yo creo que hoy, y sobre todo de cara, yo soy mamá, tengo 3 hijos, de cara a lo que se juega en esta elección y al futuro de los que vienen después, yo no podría ver a los ojos a mis hijos y decirles, tuve la oportunidad de hacer algo diferente, de cambiar el destino del país y no lo hice. Es una elección, todas son históricas, pero el momento es mayor, es un desafío. Tenemos un examen de admisión a la democracia el 6 de junio. Es algo muy, muy, muy importante el participar de ese nivel, porque nuestra democracia se ha construido por las últimas décadas y está todavía, digamos, muy frágil. Las instituciones que la defienden, el INE, el Tribunal Electoral, están bajo ataque frontal. Los consejeros han recibido inclusive amenazas de muerte por tomar las decisiones correctas. Yo de verdad, ayer fue un día muy, muy esperanzador para este país. Se tumbaron conforme a derecho 2 candidaturas que habían cometido serias violaciones en cuanto a lo que marca la ley electoral. Y también se vino para abajo esta sobrerepresentación mañosa que se había logrado tener en la Cámara de Diputados, y para mí eso es sumamente esperanzador de cara a estas elecciones. Yo creo que en esta elección nos jugamos la democracia, la vida de nuestra democracia. Creo que si no pasamos este examen vamos a retroceder décadas. No hay extraordinario. No hay extraordinario, nos van a regresar a preescolar. Entonces, yo tengo una hija de 20 años que desde que nació no recuerda un país en donde no haya habido alternancia. Eso es excepcional. Ella no recuerda un país en donde no ha habido alternancia, pero ¿sabes qué? Esto es un arma de doble filo, porque los jóvenes como ella creen que la democracia, menos la mayoría, es algo que ahí está y ha estado siempre, y no recuerdan y no tienen esta memoria que nosotros tenemos de ir a votar, y que daba igual si ibas a votar porque siempre va a ganar los mismos en el mismo partido. Entonces no tienen ese sentido de tenemos que ir a defender ese derecho y esa libertad como a veces lo tenemos nosotros que somos mayores y que vivimos eso, ¿no? Esas grandes batallas desde el 88, en el 2000, la alternancia. Sí. ¿Cómo esperan esta elección? Porque yo recuerdo mucho cuando se dio el proceso electoral con el actual presidente, había mucho movimiento de redes sociales, ¿no? Se hablaba mucho del activismo a través de las redes sociales, y al momento de llegar a las votaciones pues hubo una diferencia muy grande ahí, pero hay un parteaguas en todo este proceso que tiene que ver con esta pandemia del coronavirus y la forma en la que el gobierno federal reaccionó. Ese hacer o no hacer es lo que en determinado momento yo creo que va a influir en las próximas elecciones, y es lo que va a hacer que ese activismo social de redes sociales se pase ahora a la realidad, ¿no? A las votaciones, Ojalá. Yo creo que las redes sociales son una gran herramienta democratizadora, porque el poder tener acceso a toda esa información desde nuestro teléfono, desde cualquier herramienta digital, hace que todos podamos tener información que a lo mejor antes no teníamos, inclusive información para poder saber quiénes son nuestros candidatos, qué opciones son las que tenemos, y estar mucho más informado. Tú puedes entrar a las redes y googlear al candidato de una alianza o de otra alianza y ver quiénes son, qué han hecho, qué no han hecho, por qué están buscando el voto, para qué lo están buscando, qué traen atrás, qué proponen, qué no, y es muy sencillo. Yo creo que esta elección va a ser atípica. Yo creo que esta elección, al igual que fue en su momento la del 2018, es una elección en donde va a haber mucho voto de castigo también, que era lo que tú decías, el mal manejo de la pandemia, el mal manejo de la crisis económica, el absolutamente terrible mal manejo de la situación de los derechos de las mujeres en este país. En los últimos 2 años las mujeres hemos sido las más golpeadas por la falta de respeto de políticas públicas, de financiamiento de programas de refugios, de guarderías, por parece esta campaña de descalificación cada vez que una mujer levanta la mano y dice yo fui agredida, y entonces lo desestiman y la revictimizan.
lo hemos visto todavía en los últimos días, o sea, nadie nos cuenta, un candidato dándole una nalgada a otra candidata y todavía negando algo que nosotros con nuestros propios ojos vimos. O sea, si verdaderamente queremos que algo cambie para las mujeres en este país, primero tenemos que cambiar la mentalidad de la gente que hoy está en el poder, y si no lo hacemos, pues va a ser muy trágico, y yo digo por eso que la verdadera marcha feminista, la que va a hacer una diferencia, es la que vamos a hacer a las urnas el 6 de junio, la que verdaderamente puede ahí mismo puntualizar que no estamos de acuerdo en la forma en que se nos ha tratado, ni en la que se han tratado a nuestros niños, cuántos niños con cáncer están hoy sin tratamiento, en la que se ha tratado a nuestras familias, cuántas mujeres hoy están viudas o huérfanas porque el COVID se llevó a su familia, cuántas hoy están solas haciendo frente haciendo frente a la falta de empleo, a la falta de oportunidades. Yo creo que las mujeres somos mayoría electoral. Si las mujeres usamos todo ese coraje y todo eso atravesado que traemos de cómo se nos han ninguneado, se nos ha ignorado, se nos ha descalificado, y vamos a las urnas, invitamos a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras amigas a ir a las urnas con nosotros, nadie nos para, ¿no? Y sí es importante, insisto, analizar y revisar los perfiles de cada candidato, más allá del partido que representan, de dónde son, de dónde vienen, qué han hecho, qué no han hecho, insisto, cuáles son, es lo que los motiva, si es un interés personal, si es un interés democrático, si su voto va a estar alineado a un partido, a un régimen, a otros intereses, si ya está comprometido o no. En el caso nuestro, por ejemplo, de Alternativas por México, que son estos tres partidos, PRD, PAN y PRI, los candidatos que vamos por esa alianza, ninguno está afiliado a ningún partido. Vamos siglados por los partidos, por alguno de los tres partidos, pero no estamos afiliados. Entonces, vamos a votar en bloque, vamos a votar como un solo bloque contra 10 compromisos previos que se firmaron antes de la alianza, en donde buscamos en qué sí podíamos estar de acuerdo. Y podemos estar de acuerdo en que es urgente atender la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis de seguridad, poner atención urgente en el medio ambiente, que también ha sido uno de los más ignorados, en los derechos de las mujeres, en los derechos de los niños. Y en ese sentido, como bloque, porque de nada serviría que llegáramos al Congreso si no tuviéramos una ideología común que rescatar, en ese sentido vamos a votar todos juntos, sin tener que alinearnos a lo que nos marca el coordinador parlamentario de la bancada, como se vio ahora, por ejemplo, en el caso de la ley Saldívar, una diputada dejó abierto su micrófono del Zoom, ¿no? Que ni siquiera era de Morena, además era de otro partido, pero de esos satélites que tienen Morena, que también votan en el mismo sentido que ellos. Y pues, ya nos dijo el coordinador cómo tenemos que votar, hay que votar en ese sentido. Se le chispotea. Pues yo creo que lo que más quieres representándote en el Congreso es alguien que no tenga un interés partidista, un voto, llamémosle ya, comprometido, ya vendido a este interés partidista. Quieres alguien que con preparación, sentido común, y vaya y vote por lo que es correcto, no por lo que le dicen que vote. Tú tienes en casa un ejercicio excepcional, por ejemplo, primo votante y mujer. ¿Cómo lograr precisamente que ese perfil de una chava de 20, 18 años que va a empezar a votar, lo haga? ¿Y cómo se haga esta gran oleada democrática? El llamado es claro, lo acabas de hacer, que la mujer salga a votar. ¿Cómo le haces? ¿Cómo convocar a los chavos, a la nueva generación que va a votar? Primero, tratando de hacerles conciencia de que se están jugando su futuro, especialmente las mujeres. Porque si bien las mujeres y los jóvenes mujeres y los jóvenes hombres tienen un interés muy particular en que se respete el medio ambiente, porque a ellos les va a tocar sufrir las consecuencias, en que tengan mayores niveles de seguridad, en que puedan tener empleo cuando salgan de estudiar, en que haya justicia y un Estado de Derecho. Las mujeres particularmente han sido mucho más agraviadas. Entonces yo creo que hay que hacer una campaña muy fuerte de concientizar a los jóvenes de que ir a votar es un derecho, pero también es una obligación, que es parte de lo que su país les exige como patriotas. Digo, mi hija está estudiando Derecho y la verdad es que
estoy muy orgullosa de ella, pero al mismo tiempo digo, híjole, yo tengo que ir a defender el Estado de Derecho con mi voto, yo tengo que ir a defender esas leyes que hoy se están violando, que quieren pasar leyes anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué sirve que ella se las aprenda? ¿No? Si se las van a pasar por el arco del triunfo. O le van a buscar los artilugios. Exactamente. Entonces, los chavos tienen que tener claro de que hoy es el momento en donde ellos tienen la posibilidad de incidir sobre el futuro de su país, y que es su futuro al final del día también, ¿no? Y toda la gente que ha estado tan apática y tan desilusionada, que sepan que sí hay una alternativa, que los candidatos ciudadanos que nos estamos presentando hoy a contender somos una buena alternativa a lo que se está proponiendo desde la otra alianza. Entender que tienen la posibilidad de ejercer un voto útil por cualquiera de estos tres partidos, PRD, PAN y PRI, para lograr el contrapeso. Necesitamos alguien que dé la pelea, que dé la batalla, que pueda abrir la posibilidad de discutir una iniciativa y no que la presenten un día y al otro día de madrugada, el oscurito ya la pasaron. Necesitamos alguien que dé la pelea por la democracia. Nos estamos jugando la democracia, y me atrevo a decir que hasta la vida en esta elección, porque si no hay seguridad nos jugamos la vida, si no hay salud nos jugamos la vida, y si no hay ingresos, si no hay bienestar social, económico, también nos jugamos la vida. Para mí esta es una elección de vida o muerte. Hay muchos temas que, digo, bien o mal, dependen del dinero, de la generación de recursos, y todo esto va un poquito de la mano con, pues, tener empresas fuertes, sólidas, que llegue la inversión y no que siga yéndose a otros países como está sucediendo actualmente. En esta área muy en concreto, ¿qué es lo que están promoviendo ustedes? ¿Cuál sería esa opción que llevarían ante el Congreso que tenga que ver con Quintana Roo y beneficios económicos? Digo, tan siquiera la repartición justa de todo lo que se genera aquí en el Estado con toda esta actividad turística que ahorita no solamente está golpeada, está vapuleada y está olvidada totalmente. Yo creo que lo más importante que hoy necesitamos para poder lograr que haya inversión es que tenemos que recuperar el Estado de Derecho. No es posible que haya contratos, que haya convenios que estaban claramente establecidos en el aeropuerto de la Ciudad de México, Constellation Brands en el norte, o sea, estaban hechos los contratos. El tema de la reforma energética, hay una cantidad fuerte de inversión para el país, y que sin respetar el Estado de Derecho y los acuerdos previamente hechos, todo esto se echa para atrás. Eso le da a los inversionistas una enorme incertidumbre y les hace buscar otras opciones de lugares a donde invertir, donde las reglas sean claras y se respeten. Para efectos de inversión extranjera, eso es lo primero que se tiene que trabajar, en el Estado de Derecho. Y después, para el caso particular de Quintana Roo, yo sí creo que hay que revisar el pacto fiscal. Yo sí creo que Quintana Roo ha crecido a una velocidad que no está contemplada en la asignación de recursos, por eso tenemos tantas zonas irregulares, por eso hace tanta falta inversión en infraestructura y en servicios públicos, porque no ha ido a la par lo que se asigna al Estado de recursos contra la población creciente y la demanda creciente de servicios y de infraestructura que tenemos. Yo sí creo que hay que revisar ese pacto fiscal, sí creo que hay que establecer un fondo de contingencia económico para las pequeñas y microempresas, que son las más frágiles y las más vulnerables, que además son 9 de cada 10 en todo el país, más en el sector turístico. Nosotros pensamos en una gran empresa y pensamos en este consorcio enorme con un corporativo, y no, el grueso de las empresas en este país son la tiendita, el salón de belleza, donde hay unas 5 personas trabajando, muchas veces familiares inclusive del dueño, y que esas no han recibido un solo apoyo, no han recibido una prórroga de impuestos, un descuento considerable en los servicios, pagamos la luz más cara del país. O sea, es gente que de verdad con uñas y dientes se está aferrando a su negocito, con ganas de salir adelante sin tener que comportarse de manera deshonesta. O sea, esa es a la gente que tenemos que apoyar, esa es a la gente que tenemos que estar detrás. Un seguro de desempleo, qué importante es hoy cuando hay, ante la hemorragia de empleos que hemos tenido, 15 de cada 100 del país se han perdido en Quintana Roo. Quintana Roo contribuye
mucho más que todos los demás estados a la cifra de desempleo total de este país, si no logramos darle a la gente una posibilidad, aunque sea temporal, con el seguro de desempleo, de salir adelante sin tener que hacer ningún acto deshonesto, estamos contribuyendo a que no se agrave el problema de la inseguridad que todos nos afecta. Entonces, por ahí vendría buena parte de mis propuestas. Insisto, priorizar a la hora de asignar un presupuesto federal, que esa es una de las labores más importantes que les toca a los diputados, asignar el presupuesto, poner en orden las prioridades, subir la seguridad, la salud y la reactivación económica. Posteriormente nos detenemos o regresamos a hablar de macroobras, de macroproyectos, pero yo creo que hoy esas son cosas urgentes, son cosas que no pueden esperar y hoy no se están poniendo hasta arriba de la lista, que es donde tendrían que estar. Y cualquier política pública sin presupuesto de por medio es una ilusión, es imposible de hacerse. ¿Qué te dice la gente cuando tú vas y tocas una puerta? Sobre todo, te hablaba yo un poquito de este tema de los contrastes tan grandes que hay entre la zona hotelera y digo, lo que antes era la franja ejidal de Cancún, que es enorme ahora, pero sí hay un contraste muy grande, ¿no? Y aquí hay un tema social muy fuerte, sobre todo ahora post pandemia todavía estamos inmersos en este tema, ¿no? Pero es una realidad que el tema social, el tema anímico está permeando mucho por esa enorme diferencia de que en casa no hay dinero, a veces no hay ni para comer, no hay para las cosas mínimas, y la gente que tiene la bendición de tener un trabajo todavía va a un lugar con una diferencia abismal, ¿no? Casi como si vivieran en una zona de lujo y tienes los dos contrastes en el día a día, ¿no? ¿Pero qué te dice esa gente? Mira, el primer reclamo, y es el que me he topado tanto en las zonas más humildes como en las zonas medias altas, es la seguridad. Yo creo que la gente lo que más quiere, primero, antes que cualquier otra cosa, y concuerdo en que sin eso no hay nada, es paz. Quieren vivir en paz. Y vivir en paz para poder vivir de una manera honesta. La mayoría de la gente con la que me topo me dice, yo solo quiero poder ir a trabajar, tener un buen trabajo y vivir tranquila, y que mis hijos y mi familia vivan en paz. Por eso te decía, las prioridades son esas. Para mí las prioridades son esas. Necesita la gente vivir en paz, y la mayoría de la gente también es buena. Quieren vivir de una manera honesta, de una manera honrada, solo necesitan las oportunidades para hacerlo. Tú vas pasando por una calle, inclusive sin pavimentar, de terracería, que en una zona irregular, que todavía no tiene ni servicios, te topas negocito tras negocito, la tiendita, la señora que vende ropa, la señora que hace pan, la señora que vende saborines, la que hace panuchos. ¿Qué te dice eso? Que hay que apoyar al sector empresarial, porque la mayoría no lo saben siquiera. Cuando yo les digo, es que usted es una empresaria, le digo a una señora que tiene una panadería en su casa y se queda así, sí es una microempresaria. La gente quiere salir a vivir, sacarse la vida de forma honrada y están dispuestos a hacerlo, solo necesitan las oportunidades, necesitan que les corten un buen cacho de burocracia, que entiendan que su situación es diferente, que los apoyen con microcréditos, créditos a la palabra, que los ayuden a ser formales, con un esquema mucho más simplificado. Yo como empresaria lo veo desde ese punto de vista. Creo que si hay mucha gente en la informalidad es porque no les hacen las cosas más fáciles para estar en la formalidad. Creo que tenemos que digitalizar muchos de los requisitos, de los permisos, y creo que con voluntad de hacerlo se puede hacer, y eso ayudaría a disminuir esa brecha tan grande a la que nos enfrentamos el día de hoy, y los que cada vez es mayor. Y que cada vez es mayor, y que además también, como te decía hace ratito, está ahí porque no ha habido un presupuesto congruente para el desarrollo urbano de una ciudad que está creciendo a esta velocidad. Y lo mismo está dando también en Playa del Carmen y en Tulum y todos estos destinos que de repente empiezan a agarrar aire. Pues ¿qué pasa? Que la gente migra para allá porque ahí es donde está el trabajo, ahí está donde la posibilidad de salir adelante, pero lo hacen de una manera muy rápida y terriblemente desordenada, porque pues, era algo que no se ve venir y que hay que empezar a contrarrestar. Mira, viene un fenómeno, no lo sé.
mucha gente con la pandemia se fue, está regresando. Así es. Y esta gente que vino de primera, o sea, se fue y estuvo 6 meses fuera, vio que no hay tampoco afuera y está regresando. Viene una oleada. Entonces. Sí, hay gente que dice, yo llegué hace 2 meses, yo llegué hace 3 meses. Yo me fui hace 6 y ya regresé. Y acabo de regresar, sí, tal cual. Y eso se tiene que reflejar en un presupuesto. Un presupuesto de servicios públicos, en un presupuesto de infraestructura, en un presupuesto también para la seguridad y en un presupuesto para la reactivación económica. La gente está regresando porque está buscando chamba. Y si no hay chamba, ¿qué va a pasar? Que esa gente, ¿a qué se va a dedicar? Es 1 más 1, 2. No es, eso hay que volver a un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y creo que la visión empresarial es una buena visión para atacar estos problemas. Esa palabra empresarial molesta. Molesta al que está en el... ¿Por qué no le podemos cambiar al emprendedor? Claro. El emprendedor empresarial, mira, yo creo que la palabra empresarial les molesta. Y les molesta porque tienen esta idea de que el empresario es este señor de traje, del coche del año, o sea, que trata mal a sus colaboradores. O sea, señores, no. Ustedes, todos y cada uno de ustedes que salen a la calle a ganarse la vida de forma honrada, comprando, vendiendo algo, ofreciendo algún servicio a cambio de una remuneración, son empresarios, son emprendedores, son gente que está tratando de hacer un negocio. Dar algo a cambio de una paga es un negocio. Todos quisiéramos tener un negocio y vivir de ese negocio. Qué pena que ese espíritu de hacer algo para creativo, útil, para ganarnos la vida, hoy se haya vuelto una mala palabra. Qué triste. Qué triste, y qué triste que no entendamos también, los que tenemos un mediano, pequeño, hasta micronegocio, que todos somos empresarios y que necesitamos que nos regresen la compensación universal, sobre todo los chiquitos, para tener más liquidez, y que necesitamos algún tipo de crédito temporal para poder sobrevivir y no tener que cerrar el negocio y tener que despedir más gente. Que tenemos que hacer esta conciencia de que 9 de cada 10 empleos en este país son generados por empresarios. Empresarios son los que mueven a la economía, y el empresario es, insisto, desde el más pequeñito hasta el más grandote. Consorcio. Yo le digo a todo aquel que echa a andar una empresa o un negocio, ojalá que te vaya muy bien, ojalá que te vaya tan bien que puedas crear empleo. Eso es lo ideal. La gente necesita ganarse la vida de manera digna. El trabajo es la fuerza del pueblo porque vuelve la vida más digna. No lo digo yo, lo dice el himno de este estado. Ya voy a empezar a cantar. La tenacidad como virtud. La tenacidad como virtud, eso es. No nos hacemos chiquitos, no nos da miedo enfrentarnos a las adversidades, pero necesitamos hacerlo juntos. Y necesitamos que nuestro gobierno participe también de esta situación en la que tenemos que salir todos adelante, que entienda la problemática, que se vuelva parte de la solución y no que se vuelva el problema. A mí me da mucha tristeza, en mis 47 años, siempre que ha habido una emergencia, una crisis de cualquier tipo en este país, los mexicanos nos unimos, no importa raza, nivel económico, procedencia, clase social, da igual. Cuando hay una tragedia, cuando hay una emergencia, no hay un mexicano que no se uniera, una mexicana que no se uniera para apoyar a los demás. Hoy, ante tanto odio, ante tanta división, ante tanto rencor y resentimiento que se ha creado, no veo a los mexicanos y a las mexicanas unirse, y eso es lo que más me parte el corazón, porque yo no quiero que ese sea el país en el que crezcan mis hijos. Yo he conocido otro país, uno mucho más solidario, mucho más comprensivo, mucho más hermanado, y hoy creo que tenemos que empezar por reconstruir coincidencias y por reconstruir ese proceso de hermanamiento que era lo mejor, lo que podíamos rescatar siempre de las crisis que vivimos. Ay, tenemos tantos temas de los que hablar, es que siempre nos quedamos así como que salen más temas, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Esto es parte de la primera jornada que tenemos de entrevistas, pero te haremos extensiva la invitación para que nos acompañes
poquito antes de que termine esta campaña para ver cuál es tu balance. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy. No, gracias a ustedes. Ya nos pusiste a estudiar este examen de admisión. Me quedo con esa palabra. Y dos mujeres salgan a votar, por favor. Sálvenos. Ahí es donde hay que sacar el feminismo. Así es. Ahí esa es la marcha. Esa va a ser la marcha definitiva, la que se va a hacer el 6 de junio, porque a la hora que llegues y des tu voto, vas a estarle diciendo a este gobierno si verdaderamente te ha representado y te ha defendido o no. Y yo quiero invitarles a que me sigan en mis redes sociales, Carmen Joaquín MX. Es una campaña muy complicada, muy difícil y muy diferente, porque por sana distancia y por cuidado de la pandemia no podemos acercarnos tanto, y la gente misma tiene reservas para salir, hace muy bien, hay que cuidarse, pero necesitamos llegar a ustedes, informarlos, decirles quiénes somos, qué queremos, qué proponemos, y creo que las redes sociales son la mejor herramienta para ello. Inclusive podemos entablar contacto así, y ustedes pueden hacerme llegar sus inquietudes y sus propuestas. Yo tengo que ser representante de todos, tengo que llevar las propuestas que la gente ¿Tú contestas directamente en tus redes sociales? Porque sí, por ahí ya sabemos de algunos candidatos que... Sí, no, yo sí, digo, no estoy durmiendo mucho, ya dormiré cuando me muera, digo yo. Sí, en la noche todavía me pongo a revisar los comentarios y los mensajes. Trato de contestar los más que puedo. Creo que es muy importante contestarlos, y no nada más ahorita, cuando lleguemos a la cámara. Me consta, porque a veces son 11, 12 de la noche. Sí, ahí es cuando más vamos a tener que estar pendientes, cuando ya estemos en la cámara. Ese va a ser el momento en donde más pendientes vamos a tener que estar. Creo que tenemos un reto enorme el 6 de junio, como decías. Estoy convencida de que vamos a pasar ese examen. Estoy convencida de que la gente, al analizar los perfiles, va a darse cuenta quién es su mejor alternativa, y yo estoy muy feliz de poder darles esta alternativa que hoy están buscando, para que puedan ir a votar con la tranquilidad de conciencia de que su voto va a ser bien otorgado a quien va a trabajar por ellos de una manera consciente, clara y sin tener el interés encima de ningún partido político, que va a votar su conciencia, que va a votar por su experiencia, por lo que sabe, y que va a votar por el futuro de sus hijos y de sus hijos también, porque pues al final del día creo que mi chamba más importante en el mundo es y siempre ha sido ser mamá. Entonces, en lo que suceda en este país, estoy clara de que no solo me afecta a mí, sino que le afecta a mis hijos y generaciones. Así es. Pues muchísimas gracias. Éxito y a darle. A darle. A seguir caminando y haciendo ejercicio. Así es, que me encanta además. Pues muchísimas gracias.